Haría dos reflexiones. Una es que en el currículum, que tiene muchos datos irrelevantes, hay uno que sí es relevante, que no soy penalista. Y eso es relevante para la práctica que tenemos hoy en día porque yo traigo una perspectiva ciudadana. No voy a hablar de los temas técnicos desde el punto de vista de la ciencia penal o la ciencia jurídica, sino más bien me aboco y traigo, digamos, la cachucha de alguien que está preocupado y ocupado en ver cómo funciona el sistema penal acusatorio y en particular, desde el punto de vista de México Unido contra la Delincuencia, cuáles son los temas que debieran ser ahorita, en este plazo, en este momento tan importante, como es encontrarse justamente a escaso un mes de que el sistema entre en pleno vigor y que el periodo constitucional respectivo se agote. La otra parte es, sí me gustan los maratones, y parece que estamos al final de un maratón. Sin embargo, esa fecha límite y esa bandera que debería estar ahí como justamente la meta, ¿no? Es una meta difusa porque sí se agota el plazo, pero no estamos llegando a donde deberíamos estar en cuanto a implementación se refiere, y me voy a explicar. Lo primero que me encantaría decirles hoy es que me encantaría decirles que nos equivocamos y que lo que anunciamos hace 7 años era un error. Y hace 7 años, justamente al primer año de que inició este plazo de 8 años, a partir de la reforma de 2008, al primer año nada más de ver lo que había sucedido en esos 12 meses, o más bien dicho, de ver lo que no había sucedido, nuestra advertencia fue clara. El plazo de 8 años es un plazo irrisorio, es un plazo que no se está tomando en serio y que es altamente factible que solamente cuando estemos en los últimos momentos, las autoridades de todos los distintos ámbitos se van a finalmente preocupar por determinar qué es lo que se tiene que hacer para que el sistema funcione y dé los resultados esperados. Eso, insisto, lo dijimos hace 7 años y ahí está el registro, no lo estoy inventando, en los foros, digamos, que se hicieron año con año, ahí está el registro y lo que nosotros señalamos. Y no es un tema de credibilidad, o es un tema, digamos, de protagonismo, es simplemente algo de decir qué lamentable que no nos hayamos equivocado, porque efectivamente hemos visto que ha habido un irresponsable manejo de los plazos, una absoluta omisión en una concatenación clara de cuáles deberían ser todos los procedimientos que llevaran a una implementación exitosa. Y ahí digamos que hay varios eslabones y varios componentes fundamentales: policías, procuradurías, incluyendo obviamente MPs, lo que es el órgano judicial, y eventualmente, aunque en este proceso parecería tener una injerencia menor, también está el tema de administración de justicia o centros de rehabilitación, reinserción, el vocablo que hoy en día esté en boga, que por cierto no se cumple en absoluto tampoco. ¿Cuál es la expectativa? La expectativa, vamos a ser muy claros, la expectativa ciudadana y lo que se le ha vendido a la ciudadanía desde su implementación en 2008 y todos los años que han venido transcurriendo, es que este sistema brindaría una serie de condiciones para que finalmente en nuestro país pudiéramos aspirar a tener una justicia penal que realmente fuera equilibrada, que fuera con un carácter restaurativo, que fuera transparente, que no generara todos los problemas que finalmente se determinaron existían en el sistema penal inquisitorio, mismo que pues, ha existido obviamente durante muchas décadas y siglos, y que aquí encontraríamos finalmente la paz y los resultados que todos esperábamos. Esa fue la venta política de la reforma y fue el discurso que se manejó en todos estos años de seguimiento a la implementación. Hubo, me parece, oídos sordos a justamente los reclamos diciendo, oigan, no se están dando los procesos. Si bien es cierto, hay algunos temas de capacitación, nosotros no vemos que haya una concatenación y sobre todo una simetría en lo que se tiene que hacer en los 33 distintos ámbitos de implementación, locales y federales. Señalamos incluso, obviamente, algunos estados que están notoriamente más rezagados que otros, algunos que tomaron iniciativa, por ejemplo Chihuahua, ¿no? Donde fueron avanzando de alguna manera de una forma mucho más clara, pero en un grupo muy compacto, donde pues, habríamos de unos 5 estados no más que iban en esa trayectoria. Con esta
digamos, con esta visión, en México Unido contra la Delincuencia empezamos a realizar una serie de mediciones para que esto no se quedara simplemente en el dicho, en la apariencia o en la percepción, sino tratar de obtener datos duros que nos permitieran sustentar una, dos, o que efectivamente sí había los avances y que los resultados se estaban dando, o que como parecía, ¿no?, había deficiencias estructurales y había problemas que tendrían que agotarse y tendrían que señalarse, no por otra razón, sino porque la primera forma para resolver un problema es reconocer su existencia. Si no hay reconocimiento de la existencia de un problema, pues es imposible resolverlo. Pero lo primero que tendríamos que hacer es justamente determinar que ese problema existía. Con esto en mente, el año pasado se procedió de marzo a fines de año y se hizo un levantamiento puntual en más de 900 audiencias en la Ciudad de México, es decir, comparecimos con un grupo de jóvenes abogados con un parámetro claro de cuáles eran los temas y los puntos que íbamos a observar en estas audiencias. Repito, más de 900, o sea, no es un universo pequeño, 900 audiencias en un espacio como de 9-10 meses, y ahí pues obtuvimos hallazgos francamente preocupantes. Todo ese levantamiento, pensé que no íbamos a tener mucho tiempo, el levantamiento está en la página de México Unido contra la Delincuencia, ahí pueden ustedes revisar todos los resultados puntualmente. Es una presentación que tiene 70 hojas, digo, es bastante extensa. Es una presentación que tiene como propósito un criterio, digamos, cuantitativo y no cualitativo. Me explico. Lo que hicimos no fue analizar si las resoluciones de fondo o si las expresiones jurídicas como tales eran, digamos, las más adecuadas o las más solventes. Lo que hicimos fue, ¿qué es lo que en teoría debe de acontecer? Pues debe de haber un protocolo de inicio, debe haber un protocolo de quienes hacen uso de la palabra, de cómo se da, digamos, el intercambio, cuál es la rectoría que ejerce el juez, cómo se desarrolla justamente este tema de que hay un procedimiento predominantemente oral y donde haya la oportunidad de haya intercambios y ser contestatarios. Entonces, con un criterio, digamos, cuantitativo, perdón, es decir, cuáles son estos criterios, y empezar a simplemente hacer una anotación de si esos hechos, esos determinados pasos en lo que debería suceder en estas audiencias, se está presentando o no. Al cabo, repito, de esos 9-10 meses y de más de 900 audiencias, generamos esta base de datos y la dimos a conocer hace un par de meses a la luz pública, inclusive en una sesión en la Barra Mexicana de Abogados y otros foros. ¿Cuáles son de las cosas que llaman la atención? Varias, digamos, destacaría yo 3 o 4 que son las más relevantes. Uno es que de los que participan, que digamos sería el juez, el MP, defensoría, asesor jurídico, etcétera, algo que es bastante obvio, aún para los no doctos en la materia, es decir, peritos o no, abogados o no, es que hay un profundo desconocimiento de lo que debe suceder en esas audiencias. Es decir, lo que debería ser que es que la rectoría la ejerciera, por ejemplo, y no por ejemplo, debería ser el caso que el juez ejerza la rectoría y la inmediatez y otra serie de principios que el sistema presupone, en la práctica no sucede así. En muchas ocasiones parecería ser que es más bien el MP el que le instruye o el que de alguna manera señala qué es lo que debe estar sucediendo, porque los jueces no están desempeñando su papel rector en las mismas. Un problema. 2. En vez de que el juez justamente tenga la rectoría del proceso y que los demás actores tengan que supeditarse a que haya esa pues, directriz, digamos, y su papel, insisto, de preponderancia en el procedimiento, parecería haber más bien estar alineados en el desempeño público lo que hace el juez y lo que hace el Ministerio Público, como si estuvieran, digamos, cumpliendo con una mera forma para que la audiencia se desarrolle y haya el registro de que la audiencia sí se realizó, independientemente de si en el fondo están realmente vigilando y protegiendo los intereses máximos del procedimiento, el debido proceso, salvaguardar los intereses tanto de víctimas como de acusados o procesados, y no, eso brilla por su ausencia. Todavía más grave, dentro de las 900 y tantas audiencias, el asesor jurídico, es decir, quien coadyuva, quien de alguna manera asesora a las víctimas, en 900 y tantas audiencias, ¿cuántas veces creen que hizo uso de la palabra?
Hizo uso de la palabra quiere decir levantó la mano y expresó algo, ¿no? Su nombre, algún argumento jurídico, algún tema, pues. ¿Cuántas veces suponen ustedes que hizo uso de la palabra? Repito, no estoy calificando el contenido, sino que haya levantado la mano o intervenido en las audiencias. Ni una vez. En más de 900 audiencias no hubo una sola intervención del asesor jurídico. Y por lo que hace la Defensoría, las intervenciones no llegaron a 15. Entonces, la pregunta, y obviamente eso lo vivimos, lo constatamos, la expresión visual, la sorpresa, tanto de víctimas como de procesados, pues era de simplemente no entender lo que estaba sucediendo, porque unos se sentían vulnerados y otros sorprendidos, unos traicionados y otros simplemente engañados. Imaginen ustedes que ustedes son una de dos, o están siendo procesados por presumiblemente haber cometido alguna conducta típica, y por el otro lado tienes a alguien que fue afectado por esa conducta y que la persona que en teoría lo debe estar asesorando no expresa ni su nombre. Esto es la tragedia real de la situación prevaleciente en una entidad federativa como es la Ciudad de México, en ese entonces DF, hoy Ciudad de México, en una entidad donde obviamente hay recursos, hubo mucho tiempo, hubo oportunidad de capacitación y sin embargo los resultados puntuales de lo que 900 audiencias, porque él me puede decir, oye, es que fuiste a 9 audiencias, te tocó la mala pata de que esas llegaron trasnochados y no estaban bien. No, fueron casi 10 meses, fueron 900 audiencias, entonces no hay forma de descalificar que el levantamiento hubiera sido, digamos, defectuoso, no en un universo tan grande como son 900 audiencias. Hay otros, digo, no, esto no es, obviamente mi comentario no tiene nada que ver con ser una cuestión ni política, ni partidista, ni mucho menos. Esto no tiene un sesgo, sino simplemente técnico y fundamental de haberlo hecho. Y lo hicimos aquí en la Ciudad de México simplemente porque la disponibilidad era aquí hacerlo con una rapidez y una inmediatez. La evidencia que tenemos en otros estados no es muy distinta a lo que vimos aquí en la Ciudad de México, pero por volumen, 900 audiencias, ese volumen no lo hemos hecho en otras audiencias o en otros lugares. Estado de México, lo que sí hemos hecho, por ejemplo, en el Estado de México, en los levantamientos que hemos hecho ahí sí es todavía más patente que la hegemonía del procedimiento no lo tiene el juez, la tiene la Procuraduría. La Procuraduría en las audiencias es quien lleva la batuta de lo que ahí sucede. Se invierten los roles y no es el juez el que ejerce la dominancia, digamos, o la preponderancia, sino es la Procuraduría. Y el juez simplemente es una especie como de testigo de calidad de lo que en el procedimiento está sucediendo. Con esta evidencia, el diagnóstico que tenemos es pues de una alarma absoluta, y no solamente de decir que hace 7 años no nos equivocamos, no, sí nos equivocamos, porque nos quedamos muy cortos en el retraso que anticipamos sucedería para esta época. Sí hubiéramos pensado que iba a haber un retraso, pero no de esta magnitud, en la cual los actores en el procedimiento, donde la ciudadanía se tendría que ver de alguna manera vinculada, de alguna manera resarcida, porque finalmente hay un procedimiento en que hay visibilidad, en que hay inmediatez, en que hay posibilidad de ser contestatarios, en que los hechos como tales se conozcan finalmente por el juez y no por un secretario, donde el juez nunca se enteró de lo que había sucedido hasta el momento de dictar la resolución, si es que la leyó. Esos son los vicios obviamente que se trataron de agotar, y que, repito, con la evidencia fáctica a nuestro alcance, lejos estamos de poder llegar a esos niveles de satisfacción. Ahora, que no se malentienda mi comentario, nosotros no estamos evidentemente proponiendo ni que haya una vuelta en U, ni que haya una reversa, ni que haya una contrarreforma, ni nada por el estilo. Eso sería el peor de los escenarios posibles. Ya estamos en esta ruta y tenemos que ir para adelante. Ahora, claro, lo grave es que estamos a escasos 30 días de que este sistema tenga por mandato constitucional que aplicarse en todo el país para todos los delitos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Y aquí sí creo que no nos vamos a equivocar, es que iniciados los 30 días o transcurridos estos 30 días e iniciado el plazo ya donde no hay posibilidades de rescatar todavía el procedimiento anterior, pues vamos a empezar a sentir ahora sí de manera mucho más palpable cuáles son esas deficiencias y esos vicios. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es que hay una máxima constitucional que finalmente ahora sí se va a cumplir, que es la de presunción de inocencia.
el debido proceso y las carencias en el mismo, es decir, la no vigilancia cuidadosa de preservación de evidencia, cadena de custodia, etcétera, todos estos principios que, insisto, yo no soy penalista, pero los que sí lo son lo podrán entender muy bien, la vulneración de estos principios fundamentales, ¿en qué va a resultar? Y aquí hay un juez que no me va a dejar mentir. El Poder Judicial va a tener que declarar absolución. No van a poder condenar, porque no va a existir la instrumentación, la carga procesal, la acusación y los elementos formales para poder sustentar una resolución que quebrante, que de alguna manera elimine la presunción de inocencia que, insisto, ahora se reconoce a nivel constitucional. Eso es lo que va a suceder. ¿Cuál va a ser la frustración? Desde el punto de vista de la ciudadanía, en un país que está ávido, que está deseoso, que está urgido de reconocer que hay mecanismos de justicia efectiva, pues lo que va a venir es una frustración mayor. Creo que no les tengo que explicar, y yo creo que, y si alguien levante la mano si no está de acuerdo conmigo, que una de las principales, si no es que la principal preocupación en las encuestas que hemos hecho de percepción ciudadana en el país, la principal preocupación es justamente el nivel de injusticia y por lo tanto de corrupción e impunidad que se respiran en el país, a todos los niveles y en todos los poderes. Generalizar es difícil y yo no quiero obviamente aquí hacer un ataque personal, pero la estadística de INEGI, las estadísticas que tenemos nosotros, señalan niveles de impunidad del 90, 98, en materia de secuestros del 99%. 99% de impunidad en el país. Entonces, por supuesto que las familias que se ven afectadas por estos incidentes, por estos hechos delictivos, que se nos dijo hace 8 años, no se preocupen, porque bajo el nuevo sistema, todos estos rezagos y todos estos problemas van a encontrar una sana solución en un procedimiento que es transparente, que es contestatario, que es visible, que es público, etc. Y la apuesta fue de ese calibre. No se van a cumplir estos temas. Otra parte de la crítica tiene que ver con las autoridades, en que de una buena vez les exigimos, paren en tratar de medir su desempeño por acciones. El desempeño de las autoridades se mide por resultados, no por acciones. Cuando hacemos los señalamientos de cuáles son los problemas en el proceso de implementación, la respuesta que normalmente recibimos es, ya invertimos tanto en las salas de audiencia, ya se hicieron estos esfuerzos de capacitación, hemos comprado equipos de audio y de video, etc. Y la respuesta para nosotros es, ¿y esas inversiones en qué me importan si los resultados no se van a dar? ¿Por qué a mí me vas a tener convencido como ciudadano que esas inversiones y esas acciones a mí me deben de dejar satisfecho? Oye, es que ya invertimos en tantas patrullas, ya tenemos puras patrullas nuevas. Oye, pues más allá de averiguar a qué precio las compraste y si hubo alguna comisión de por medio, ¿por qué eso va a incidir en la mejoría de las condiciones de seguridad y justicia del país? Y hablando concretamente de esto, ¿por qué esa instalación importante, que sí se tenía que hacer? Obviamente, entiendo, no quiero desconocer, que debe haber condiciones físicas en las salas de audiencias que las anteriores no las tenían y que estas las deben de garantizar. Dicho sea paso, digo, dicen, seguramente me van a decir que no como aguacate esta mañana porque algo enojado, pero no es un tema de enojo, es un tema simplemente de resaltar las cosas como son. Aquí en la Ciudad de México, si ustedes son abogados o simplemente cualquier persona quiere entrar a las audiencias, resulta que el acceso no es libre. No se puede entrar libremente a las audiencias. Y si además osan llevar con ustedes cualquier tipo de artefacto electrónico, como puede ser una computadora o un iPad, que es un instrumento de trabajo, no puedes entrar. Constitucionalmente, ¿cuáles son las bases para que eso no suceda? O sea, encima de que los resultados no se están dando, que la opacidad que se vive ahí en el procedimiento y las deficiencias, además de eso, hay una restricción artificial y de que no se puede tener acceso a las audiencias. ¿Qué es lo que nos provocó eso? Que las personas de nuestro equipo que tenían que estar ahí, en vez de hacer un levantamiento electrónico que hubiera sido más sencillo, no, pues a la antigüita, a papel y lápiz. Lo cual generó obviamente una serie de problemas, no nos detuvo, pero la pregunta aquí, lo vimos con otros colegas, que ahí ellos sí entraban a trabajar en el sentido jurídico, decir, oye, necesito ver esto, y si alguien dice algo, pues yo necesito ver en mi iPad o en mi computadora si el precepto que están señalando es el correcto. No, señor, usted no puede entrar con equipos electrónicos. ¿Pero por qué? Es mi herramienta de trabajo, pues no puede entrar. Y a la fecha no entendemos cuál es la disposición o el sustento legal para evitar este acceso. Insisto que en teoría las audiencias son públicas y deberían de garantizar este acceso. Otra reflexión es, ¿quiénes son las generaciones
que están de alguna manera interviniendo en este cambio. A nosotros nos tocó recibir obviamente la instrucción bajo el sistema antiguo y a duras penas, y vuelvo a insistir, yo no soy penalista, pues nos hemos tenido que reconvertir para entender cuáles son las máximas y las reglas procesales de fondo, etcétera, que aplican desde las máximas constitucionales, el código, etcétera, ¿no? En las escuelas obviamente ya se imparte solamente el nuevo sistema por razones obvias, pero lo que vemos es que hay una desconexión. En este proceso de transición parece ser que se olvidó que, con dignas excepciones, porque lo tengo que reconocer, se trató de hacer una reconversión completa de todo el equipo anterior y se dio poco a intervención a los equipos nuevos que ya venían, digamos, con una semilla distinta. Hemos platicado con abogados nuevos, etcétera, y como que una decir, no, mira, aquí tenemos un coto de poder y no lo vamos a soltar, si nos tenemos que reconvertir lo vamos a hacer, pero dejar que entre nuevos, que ya vienen capacitados en el nuevo sistema y que nos traten de leer la cartilla de cómo hacer las cosas, eso no lo vamos a permitir de ninguna manera. Eso lo que trae, en consecuencia, es una frustración de que quien ya se había capacitado para entrar en el nuevo sistema no los dejan entrar, y los que estaban en el anterior, a duras penas están entendiendo cómo debe de suceder para entrar a unas audiencias y no saber qué hacer. Entonces, hay un problema estructural, no solamente del origen de la capacitación, sino de que no hay permeabilidad de hacer que las personas que sí ya vienen con el entrenamiento de origen, no, se les margina. ¿Por qué? Porque a mí no me van a desplazar. Este cuate, yo llevo aquí muchos años, ¿por qué voy a dejar que me diga cómo hacer las cosas? Oye, si no, no es un tema de protagonismo, es un tema de que tenemos una responsabilidad institucional de dar los resultados que la ciudadanía está esperando y de cumplir ni nada más ni nada menos que lo que la Constitución señala. Vemos entonces así que tenemos francamente un panorama complejo. Voy a poner esto también aquí. Como cereza del pastel, resulta que ni siquiera tenemos el cuerpo jurídico completo. O sea, vamos a entrar al agotamiento del plazo constitucional, pero adivinen qué, el Congreso no cumplió. Hay por lo menos 5 leyes que están ahí dormiditas. Entonces tuvieron 8 años, 8 meses, el tiempo que ustedes quieran, pero aquí está claramente, falla el Congreso en expedir las leyes necesarias para la plena implementación del nuevo sistema jurídico penal acusatorio. Un plazo constitucional que ellos mismos fijaron hace 8 años, no lo pudieron cumplir. Tenemos leyes de ejecución, leyes de adolescentes, etcétera, ahí van a estar dormidas. O sea, vamos a entrar en 30 días a un procedimiento donde no estamos capacitados, donde no sabemos qué hacer, donde la presunción de inocencia va a generar una acumulación masiva de sentencias absolutorias, porque no hay otra, pero además vamos a entrar con muletas, y en algunos casos ni siquiera con muletas, a brinquitos, porque no tenemos el instrumental jurídico para poder llegar a siquiera ejecutar sentencias, o reconocer los derechos de adolescentes, etcétera. Insisto, esto es público, esto no lo inventé yo, esto está publicado en el diario, y ahí lo dice claramente, el Congreso no cumplió. Como dicho sea paso, y digo, aprovecho el comercial, tampoco cumplió en corrupción, ni cumplió en temas de liberación o modificación en la política de drogas, a pesar de tener resoluciones de la Corte donde se les dice que las disposiciones que hoy en día se aplican son anticonstitucionales. Entonces, ¿cuál es el compromiso real de las distintas autoridades para cumplir con sus mínimas obligaciones fijadas, además, en este caso, por ellos mismos? En un mandato constitucional donde se les fija un plazo y aquí está el resultado. No se cumple. En fin, que yo creo que lo que aquí se requiere, porque quiero cerrar con un aspecto propositivo, no es solamente una crítica y una diatriba, digamos, completa de decir vamos a derrocar esto, no. Yo creo que lo que se necesita es una plena información, un diagnóstico puntual de cómo están las cosas, cuáles son los ángulos más importantes y las áreas de oportunidad que son más críticas. Debería haber un señalamiento y una educación absoluta a la ciudadanía. Yo no sé si es con trípticos o con qué tipo de campañas. Nosotros, por ejemplo, lo hemos hecho, tenemos algunos documentos, pero carecemos del presupuesto y del mecanismo para realmente hacer una distribución masiva. ¿De qué? De que nosotros, los ciudadanos, aún los abogados no penalistas, tendríamos que tener una noción básica de lo que este sistema implica, cuáles son nuestros derechos, cuáles son los tiempos, de qué manera se deben desarrollar, cuáles son las obligaciones de las distintas partes. Esas cuestiones tan elementales que se llama empoderamiento y conocimiento, hoy brillan por su ausencia. En vez de haber gastado tanto dinero, no sé cuántas juntas y rotaciones y seminarios, etcétera, que no trascendieron en nada,
una buena parte de eso tendría que haber sido empapar a la ciudadanía para no solamente venderle la expectativa de algo que iba a funcionar, sino decirles cuáles eran los componentes y de qué manera nosotros debemos ser partes de esa solución. Antes de terminar, hago un comentario muy puntual. Hablando de hilos delgados y temas, digamos, críticos, sobresalta, y en nuestro discurso sobre este tema, una especial señalamiento requieren los policías, porque ellos son el eslabón inicial del procedimiento. Y en las entrevistas que hemos tenido con policías a lo largo y ancho del país, a la hora que les preguntamos qué van a hacer ustedes en materia de cadena de custodia o preservación de evidencia, lo menos que encontramos es una cara de interrogante, de no saber lo que les estamos diciendo. Entonces, insisto, hay dignas excepciones, pero la mayoría de los integrantes de las policías, que dicho sea de paso, cuerpos a los cuales nos falta mucho en dignificación, nos falta mucho en reconocimiento, los estamos metiendo en un cuello de botella adicional, porque de no saber qué es lo que tienen que hacer, esa semilla original que no se va a manejar en forma adecuada, va a hacer que el árbol nazca absolutamente torcido y el resto del procedimiento ya sea una cuestión meramente de forma. No va a llegar, evidentemente, a ningún problema o alguna situación donde haya un procedimiento científicamente llevado, procesalmente sano, para que eventualmente hubiera una sentencia donde realmente se averigüe, se determine si hubo una culpabilidad y de qué tamaño debe ser la sanción. El dejar a los policías en esa situación de ignorancia y de abandono, los pone a ellos en los reflectores de que van a hacer muy mala chamba, y a nosotros nos deja con una enorme carga de decir, pues no, los resultados efectivamente no se van a dar. Cerraría diciendo que debemos de cerrar filas, debemos de buscar efectivamente cómo rescatar el binomio autoridad-ciudadanía. Esto no es un ataque visceral a las autoridades, lo que queremos es destacarles dónde están los problemas y combinarlos, exigirles que realmente encuentren cuáles son los temas que nos llevarán a los resultados, y que por favor no nos sigan hablando nada más de acciones, que realmente vemos los resultados. Tienen que ser justicia, equidad, abatir impunidad y evidentemente ser cero tolerantes ante la corrupción, desde el presidente hasta abajo. Casos que están inacabados, Casablanca y demás, deben ser motivo de exigencia ciudadana. Para nosotros esos casos no están cerrados, aunque formalmente los quieran cerrar. La ciudadanía exige mucho más transparencia y mucho mayor contundencia en lo que debe ser la impartición de un sistema de justicia pleno y contundente. Con eso terminaría y estoy a su disposición. Gracias.